Bueno, buenas Eh, noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Abierta para Adulto Guapa. Quien le habla, Dileni Espinal y Yanibel García. En esta ocasión nosotros queremos hacerles unas cuantas preguntas respecto a todo lo concerniente a la criminología. Y usted como una especialista, nos gustaría que usted nos brinde un poco de su experiencia y también unas cuantas respuestas a lo que nosotros le vayamos a preguntar. De acuerdo. Bien. Este, la primera pregunta que queremos hacerle, ¿qué entiende usted por criminología? bueno, generalmente aquí en el país se utiliza la criminología y la criminalística de manera en conjunto. Cuando ya nosotros hablamos de criminología, hablamos de lo que es la investigación. Y al hablar de la investigación, se trata de perseguir lo que es el delito. Perfecto. Otra pregunta que nos llama mucho la atención, ¿cuáles son las causas que incitan al individuo a cometer un delito en sí? Ok. Aquí voy a ser quizás un poquito más amplia, porque no podemos partir de ligero decir que hay una sola arista. Esto es un abanico con muchas aristas. Y según los investigadores, hay una serie de teorías o de perspectivas, más bien vamos a decirle teoría, que se han suscitado, y cuando se va a hacer una evaluación hay que ver por cuál de ellas es que nos vamos a definir. Entonces, hay tres específicamente que le pueden dar respuesta, tres teorías que le pueden dar respuesta a la pregunta que ustedes formulan. Una de ellas está basada en lo que es la parte biológica, donde aquí se habla de que hay una serie de factores que tiene el mismo ser humano que interfieren en su conducta para poder mantener una conducta delictiva o poder delinquir. Entonces, en esta teoría hay personas que ya han hecho una investigación, y esta misma teoría se clasifica en dos vertientes, que una específicamente es la biotipología, que no nos vamos a garófalo ni a pero sí para nosotros lo que es la psicología criminal o psicología forense, como solemos usar, hablamos de una tipología. No es que usamos la tipología en sí, pero ¿qué es lo que pasa? Hay ciertas investigaciones que se han hecho que te acercan al tipo de delincuente. Entonces, esta teoría, lo que es la tipológica, se basa en estudios que ha hecho William Sheldon, que era médico y al mismo tiempo era psicólogo, y por eso hacía la combinación del factor biológico con la personalidad. Entonces él entendía que había un componente biológico que afectaba la personalidad. Entonces él hizo una clasificación de esas tipologías, que son las que generalmente nosotros escuchamos, que es el endomorfo, el mesomorfo y el ectomorfo. Para lo que es la psicología jurídica, lo que la investigación, lo forense, para lo que a ti te interesa, el que tiene mayor mira y el que según esta tipología es más propenso es el mesomorfo. Entonces, hay investigaciones que se han dicho que el 60% de los criminales tienen este tipo de características físicas. Entonces, en cuanto hay otra, dentro de esa misma teoría biológica está en la endocrinología. Esta está basada en las hormonas, la testosterona, donde las testosterona afectan al hombre, y vamos a ver que la mujer se ve afectada por lo que es la menstruación. Si nosotros hablamos de la menstruación, nosotros vamos a decir, muchas de nosotras podría decir que tenemos cambios de estado de humor. Por eso los hombres de la casa dicen, pero yo no lo entiendo, porque cada vez, y hay una pregunta que ya ellos se acostumbran a hacerle, tú estás menstruando. Entonces ya como que eso nos va indicando de que sí, que es cierto, que ese cambio hormonal afecta mi condición. Entonces, para la criminalística,
aquí hay dos factores que a nivel de justicia es sumamente importante, que es la voluntad, el yo querer hacer, el yo obrar, ¿verdad? Y la capacidad para yo saber lo que estoy haciendo. Entonces, la capacidad de tomar decisiones, también los impulsos. Entonces, toda esa parte como que juegan un rol sumamente Dentro de importante. ese ámbito. Exactamente. También dentro de otra teoría está la teoría psicológica, que es aquí la que más ha aportado independientemente es la teoría psicoanalítica, porque ella dice que esos factores que están presentes están inconscientes en el sujeto que delinque. Muchas veces ellos ni saben por qué están haciendo lo que hacen. O sea, ellos saben que roban, que hurtan, que son homicidas. Ellos lo saben, pero una razón básica ellos no lo saben. Entonces, esta teoría se encarga como de aflorar, de dar luz verdaderamente a lo que está pasando en la psiquis de esa persona. Y la otra teoría es la teoría psicosocial, donde es la más común, es la que todos como que aceptamos, porque es aquella teoría en la cual nosotros decimos, se aprende a delinquir, el sujeto aprende. Entonces, esta teoría le da la respuesta a muchas interrogantes que dice la persona, él aprendió a delinquir. Entonces, esta teoría demuestra de que la persona aprende. Así como yo aprendí a tener buenos modales, también yo aprendí a no tener buenos modales, a no tener educación. ¿Qué pasa con esta conducta? Que muchas veces el sujeto, eso es lo que aprende. Entonces, como eso es lo que aprende, para él, eso está bien, porque eso fue lo que aprendió. Entonces, cuando venimos con la subcultura, lo que es dentro de unas perspectivas, que el joven va a imitar lo que ve en la casa. Él tiene un papá que tiene un punto, entonces eso es lo que él está viendo, él lo ve como normal, es una conducta normalizada en el barrio, en donde quiera que se mueve, entonces es lo que él va a imitar, eso es lo que él va a aprender. Entonces la sociedad lo confronta, ¿verdad? Y al fin y al cabo lo que hace es que lo castiga. Entonces, esas son las tres teorías que más o menos pueden dar respuesta a lo que ustedes preguntan. Bueno, usted amplió bastante en cuanto a ese término, porque literalmente algunas de las preguntas que debíamos de hacerle ya usted la amplió, pero sí me llama mucho la atención porque usted mencionó algo que dijo que, por ejemplo, el periodo influye mucho, igual en los hombres. Yo he escuchado ya varias veces que dicen que cuando ellos se inyectan sustancias, cuando van a hacer un ejemplo de ejercicio, cuando van al gimnasio y todo eso, que influyen, se ponen de mal humor, cambian de un momento a otro y todo eso. Entonces ya eso también vendría influyendo en cuanto al momento porque en el momento de tú cometer un delito es en cuestión de segundos. Entonces puede que influyen esos factores. Bien, otra pregunta que queríamos hacerle, ¿cómo influye el medio ambiente para que el individuo llegue a cometer crímenes? Esta pregunta me llamó mucho la atención porque la facilitadora la colgó en una plataforma y normalmente uno por medio ambiente entiende pues atmósfera y todo eso, pero no sé si se iría por otro ángulo o si sería por eso. Entonces sí me llamó mucho la atención hacérsela a un especialista para que me aclarara también dentro de Dentro de lo mismo que hablábamos, hay una serie de teorías que sostienen lo que es la parte, cómo el ambiente influye en las personas. Entonces, nosotros hemos escuchado mucho la palabra que es ecológico, ¿verdad? Entonces, hay una teoría que es la ecológica, y esa teoría va a tener que ver con las estructuras en las cuales están todo el medio ambiente, o sea, las urbanizaciones. Esta teoría hace alusión inclusive a cómo los edificios de apartamentos
qué tan seguros pueden ser de acuerdo al nivel de construcción. No al vecino que le queda al lado, cuando yo digo vecino, o sea, una zona de mucha delincuencia, sino a la parte estructural de los edificios. Se habla también, esa teoría habla de que cuando los edificios son muy altos, uno pensaría que es lo contrario, mientras más alto, menos delincuencia, pero mientras más alto, más posibilidad hay por el hecho de que hay más soledad. Las personas generalmente se ven asaltadas donde en los parqueos, en los pasillos de los edificios, en las zonas, entre comillas, de que son las zonas verdes de los edificios, pero que muchas veces carecen de vigilancia. Entonces la estructura afecta. Entonces, toda esa parte conforma y como que va amasando los tipos de delincuentes. Por eso es que cuando uno de los delincuentes comete un hecho, siempre la policía te pregunta, ¿de qué marca era tu celular? Si tu celular era de tal marca, tú dices, espérese, qué fácil de localizar. ¿Por qué? Porque hay zonas donde ellos tienen control de lo que pasa en cada una. Otra dentro de esas teorías también vamos a ver que está la teoría de lo que se llama de la anomia, que esta explica que la sociedad es la que crea el tipo de delincuente. O sea, ella como que germina el tipo de delincuente. Por eso nosotros vamos a ver que cada época tiene como esos delincuentes. Si tú te pones a ver hacia atrás, tú veías que esos delincuentes famosos que uno estudia, por ejemplo, me viene uno, Jack el Destripador, como que tú te vas a esos ambientes, Woody, entonces tú como que tú te traslada y tú dices, la época es la que va a determinar cómo. Bueno, así como yo le llamo que son los crímenes espejos. Eso no está escrito, ¿eh? Esto es una cosa mía. Eso Okay. soy pues, eso, tú no lo vas a ver en ningún lado, pero yo lo identifico así porque como que yo veo en la televisión ese hecho, es fácil de cometer, no, aquí no hay sanciones, aquí no hay consecuencia, el régimen de consecuencia de aquí muchas veces es muy débil y por eso tú ves que el joven dice, pero es fácil. Yo recuerdo una vez que yo estaba evaluando una persona, un menor de edad, y cuando yo estoy hablando, él se robó un vehículo y él vino de Puerto Plata aquí a Santiago en el vehículo, pero él no se veía en el vehículo porque él tenía 14 años, pero era muy pequeñito de estatura. Entonces, uno de los que andaba con él era el que le pisaba el acelerador. Él se puso abajo y le pisaba. ¿Por qué? Porque no daba. Cuando ya no podía, la gasolina no le dio, ellos se pararon. Y ahí fue que la policía lo apresa. Cuando lo llevan al tribunal y a mí me toca hacer la evaluación, yo recuerdo que después que yo creo que ya el niño, ¿verdad? Ya tomó cierto nivel de conciencia, él me dijo, óigame, pero usted tiene la razón, todo lo que he dicho, usted tiene la razón, yo voy a cambiar. Yo pensé, yo dije, se me abrió el pecho, yo dije, qué bueno que ya vas a cambiar. Y dice, sí, ya robar a mí no me va a hacer, eso no me deja, ahora yo voy a vender droga. Entonces, los niveles de consecuencias que él vio y que él tiene en su cabeza es como quien dice, voy a calar un punto más y voy a ganar un punto más porque ya esta experiencia me sirvió a mí para yo movilizarme y tratar de no repetir esto porque me agarraron. Entonces, ellos como que van creando una serie de técnicas. Entonces, por eso ellos dicen, esta teoría dice que la sociedad va creando, o sea, tiene un germen y que va creando en cada época un tipo determinado de delincuente. Otra es el proceso social. Aquí hay una característica muy particular, que es la potencialidad. Ellos dicen que todo ser humano tiene el potencial para delinquir. Entonces, aquí, a mí, a ti y a Janibel, nos dejan sola en un lugar donde es tentador, porque nadie, ¿verdad? Yo no voy a robar lo que a mí
si yo colecciono libros, tú no puedes dejar en una librería porque quizá el otro no se los roba, pero eso es lo que yo me voy a robar porque es lo que me gustan los libros. Entonces, yo puedo estar tentada a eso. ¿Qué es lo que me detiene en mi nivel de conciencia? Los parámetros que mis papás me inculcaron o el nivel de responsabilidad a nivel social que yo tenga. Entonces, esa permisividad que yo me doy es la que va a hacer el paro o no de yo poder robar. Entonces, esas teorías son sumamente importantes porque nos ayuda a entender por qué el sujeto hace lo que hace, por qué él comete en determinado momento un hecho. Entonces, esas son las partes en las cuales nosotros vamos a poder entender esa psiquis humana. Lo que es también otra de ellas es el control social, donde el control social lo que va es a medir el daño que se causó en la sociedad. Entonces, yo aquí voy a tratar de razonar y decir, yo eso no lo puedo hacer porque mi familia tiene un apellido, mi familia, si yo cometo ese hecho, mi familia se va a ver involucrada. Entonces, por esa razón, el control social es el que me va a frenar. Y la última de la que yo tengo es una de las más comunes que nosotros vemos, que es el etiquetado. Cuando un adolescente comete un hecho, que delinque, o un joven comete un hecho, ya queda fichado para siempre. Entonces él está etiquetado. Y en vez de la policía comenzar a investigar, dice, no traigan lo que sé. Entonces, él entiende que por más que él se regenere, no va a salir nunca de esa ficha, ni nunca se le va a quitar ese etiquete. Entonces, por eso es que una vez, dos, hasta que, ¿verdad?, perfecciona la habilidad que tiene. Perfecto. Bastante claro, de verdad. Por ejemplo, yo tengo este libro, es de Ok. médico. Son dos tomos. Es Tomo uno, sí. Entonces, en la última parte, algo me llamó mucho la atención, porque habla, un ejemplo de las épocas del año como factor criminológico y también la raza como factor criminológico. O sea, son cosas que uno se pregunta como que qué tiene que ver Navidad con el factor criminológico, o qué tiene que ver que tú seas blanco, mestizo o negro como un factor criminológico, también el mar, las montañas y todo eso. O sea, es como que no hay tiempo para aclarar todas esas cosas, pero sí, un ejemplo, ¿qué tiene que ver? Un ejemplo, y esto no está en la pregunta que evaluamos, pero sí me llamó la atención. ¿Qué tiene que ver las épocas del año con tu delinquir? O sea, a mi entender, cuando yo me hago esa pregunta, me vendría haciendo, o sea, en Navidad hay más movimiento, puede haber más riesgo de alcohol y así eso llevar a que puedan, un ejemplo, discutir y terminar en una desgracia. Podría ser una respuesta factible, por así decirlo. entraría, esa respuesta entraría. ¿Qué es lo que pasa en Navidad? Hay dos cosas. Una, lo que es la alegría, el desborde económico. Entonces, cuando tú vives en una sociedad donde hay una época del año seca y hay otra época del año en la cual eh, estamos desapercibidos de que, bueno, ya no, ya lo primero que te dicen a ti, tú cobraste, mira, no andes con dinero en la cartera. Sí. Entonces, hay ciertos efectos que calan en el ser humano y te mueven. Y es lo que te decía, uno de los factores principales por qué hay mucha delincuencia es la consecuencia. Cuando no hay consecuencia, entonces la gente hace lo que, no, yo puedo robar tanto, pero ¿cuál es la consecuencia? Pasarme 3 días. Olvídate, eso yo lo paso. Entonces, lo que es el calor también afecta al ser humano, lo que es el frío con la depresión. Entonces, hay una serie de cosas. Pues, eso es para que nosotros veamos lo frágil que es el ser humano, que cualquier cosa puede distorsionar, permear, frustrar. Y si nos vamos a las patologías, que no es el caso, y no lo voy a abrir porque es una ventana grandísima, Es pero lo que vamos, hay varias cosas que no habrá tiempo, porque me llamó sí mucho la atención, pero no hay todo el tiempo hoy porque, imagínense.
Porque lo que pasa es que muchas veces nosotros entendemos que ante un crimen la persona tiene una patología. Ah, no, ese es un loco. Y no. Según investigaciones, hay más personas que tienen normalidad que cometen delitos que aquellos que tienen patología. Porque están aquellos que son inimputables por la condición patológica, pero aquí hay el ojo, aquí es donde entra el perito. Va a evaluar esa persona en qué momento de su vida, por ejemplo, la esquizofrenia, se caracteriza por delirios, pero en el delirio que esa persona estaba debutando en ese momento coincide con el hecho que cometió, o porque si no coincide, entonces hay que evaluar esa psiquis. Ese delito que cometió, utilizó alcohol para hacerlo, en qué momento, o sea, que hay muchas cosas que esto es un mundo maravilloso. Y el que le gusta lo que es Puedes, la... ejemplo, también decir, recibió una mala noticia en ese momento, lo despidieron. Hay muchas cosas. Sí, en esa parte yo le entiendo. Y bueno, déjeme hacerle mi última pregunta para que mi compañera, porque somos dos. La última pregunta que yo tengo, ¿influye la herencia como un factor criminológico a la persona que va a delinquir y por qué? Bueno, según lo que veíamos en la teoría biologista, sí, hay taras, donde tú vas a ver que el papá es el criminal, el hijo también. Entonces, yo lo que entiendo es que hay una condición, o sea, yo nací con una condición, pero el medio ambiente se va a encargar de alimentar o de contrarrestar ese efecto. Porque yo puedo, así como hay personas que nacen con una posibilidad de ser diabéticos porque su organismo, los genes lo traen de por sí. Entonces, yo entiendo que sí, que tiene la posibilidad. Pero la sociedad, ¿verdad? Los papás se van a encargar. Por eso yo te hablé de esas tres teorías, que todo va a depender de la visión y a cuál tú te afiances de ella. Hay otro que dice, no me hable de genética. Pero si hablamos de esquizofrénico, hablamos de delirium, hablamos de alcohólicos, entonces estamos hablando de genética. Sí, perfecto. Bueno, la dejo con mi compañera Yanibel García para que continúe con las últimas preguntas. Ok, evaluando todo lo que ustedes han dicho, y yo tengo una pregunta un poquito que me está como, se la quiero realizar desde su punto de vista profesional. ¿Usted cree que un delincuente puede cambiar después de haber cometido varios delitos? ¿Puede arrepentirse? ¿Puede retirarse? Yo soy psicóloga de base y yo entiendo, Ajá, y yo entiendo que sí. ok, ¿Por qué puede cambiar? Porque toda conducta se aprende y se desaprende. Si yo no fuera psicóloga, yo no te diría que yo no la puedo desaprender. Entonces yo puedo aprender, desaprender y reaprender. Esto es un rejuego. Entonces yo puedo eh, cumplir mi condena, trabajarme emocionalmente y volver a la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La sociedad es la que da permiso si tú puedes ser empleado o tienes que hacer tu propio negocio. Pero yo entiendo que sí. Excepto, hay uno que son los psicópatas, que lamentablemente eh, yo estoy trabajando no en una investigación, pero sí estoy haciendo un trabajo acerca de los tratamientos de psicópatas en los países anglosajones. En eso estaba yo trabajando en el fin de semana y a ellos le ha dado resultados. Las técnicas para implementar, sanar y que los psicópatas, ya tú sabes, el psicópata es una persona que tiene lesionada la parte frontal y por eso carece de empatía y por eso es frío, porque no tiene afecto. El psicópata te narra. Yo tuve un caso en que el psicópata te narró y yo le dije, perdón, no te escuchó. Y él dijo, no, está bien, yo se lo repito cuantas veces usted quiera. Y era un acto
súper. Él amarró, violó, abusó, rompió, robó. Él hizo de todo en la casa. Durmió con el cadáver y al otro día se fue y se bañó como si nada hubiera pasado. Y te lo contaba aún, y yo le decía a él que no oía, pero era para ver si verdaderamente había un momento en que su cara, su rostro cambiaba. Y él te lo narraba como si yo te estuviera haciendo un cuento que lo leí. Bueno, el cuento de Caperucita. Yo lo leí, yo no lo viví. Entonces, él narraba ese hecho como si él lo hubiese leído. Entonces, con los psicópatas son casos diferentes y aún en esos países se está tratando, haciendo tratamiento, pero yo entiendo que sí, que la cárcel, una de las características de la condena es que el interno pueda reflexionar y cambiar para insertarse a la sociedad y ser productivo. Excelente. Sí, yo creo, yo también considero que sí, que tiene derecho a cambiar. Inclusive el otro día yo estaba viendo un documental que es muy famoso, que se llama El Padre Homicida, donde usted decía que muchas veces el delincuente cuando comete un delito es porque se ve relacionada con personas. En muchos casos sí y en otros casos no. ¿Por qué? Porque en este documental narraba que el padre vivía como su familia era muy feliz, él tenía niñas y todo eso, pero un amante se entra de por medio y lo lleva a cometer una barbarie donde él ahorca a su esposa y a las niñas la tira, la echa en un tanque de combustible. Entonces, cuando a él lo están interrogando, que lo están investigando, él dice que no ha cometido ningún delito, pero luego, con el pasar de los días, él siente como algo, como una pena, como que una culpabilidad y él dice que sí, que él la mata y que él quiere cambiar. Entonces ahí se avala un poco, se avala en su totalidad un poco no lo que usted dice, que sí pueden cambiar. Lo que pasa es que muchas veces hay mecanismos de defensa que el cerebro utiliza, son refuegos para no caer en crisis. Entonces, muchas veces hay un mecanismo que es el mecanismo de negación, la sublimación, por eso hablaba de la teoría psicoanalítica, que hay cosas que son a nivel inconsciente que el sujeto hace. Inclusive cuando tú estás en la fase de investigación, que tú vas al lugar, a la escena del crimen, tú vas a ver que el homicida, el delincuente, deja una huella. Y qué tan fácil de encontrarla o qué tan difícil de encontrarla es la paga que él quiere obtener para ser encontrado. O sea, a nivel inconsciente, él deja algo para que tú lo busques y él pagar por el hecho que cometió. ¿Ves? O sea, que no es que el cerebro está perfecto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estudiarlo. Entonces, esas teorías nos van a ayudar a nosotros a poder entender esa psiquis, sobre todo del delincuente, del aquel que está en un mundo un mundo inferior, ya sea por lo que sea. Es lo que sucede también cuando los chicos se juntan en pandillas. Nosotros tres salimos a la calle y podemos vocear en un carro, le decimos mala palabra, pero una de nosotras tres sale sola y no se atreve a decir lo que en grupo decimos. Entonces, por eso es que ellos se juntan con personas iguales. Y cuando tú te juntas con personas que quieren cambiar, entonces te van a motivar a que tú cambies y te van a ayudar a reflexionar. Por eso tú vas a ver que en las cárceles siempre hay capillas, hay personas religiosas que van y le hablan acerca del cambio, del perdón. Porque muchas veces el ser humano no se quiere perdonar. Todo el mundo te perdona, menos tú mismo. Y uno dice, no, yo soy imperdonable. Claro que sí. Entonces muchas veces uno es duro con uno mismo. Es abrirse y tratar de entender que hay una nueva oportunidad y que hay cambios. Pero la sociedad tiene que estar preparada para esos cambios. Claro, tiene mucha razón en lo que usted dice, porque
también muchas veces el entorno y el entorno influye y además la persona con la cual nosotros nos rodeamos. Porque si usted anda, porque dicen por ahí que el que anda con cojo, a los 2 días cojea. Exacto. Pero depende de la crianza que le han dado a usted, de los valores que le han inculcado. Porque si a mí no me enseñaron a robar, yo no voy a robar. No, tú lo primero que te dices, tú como que estás en malos pasos, quizás tú le dices, pero tú debieras de cambiar, y si él no cambia, tú lo que haces es que tú te alejas. O sea, tú no vas a vender Exactamente. tu dignidad por 20 años de cárcel. Bueno, o sea que, entonces todo va a depender, por eso es tan importante la educación. El país que no educa, lamentablemente, no sabemos dónde para, pero lamentablemente, eso es así. Claro, así mismo es. No sé si Dileñi quiere aportar algo más, pero yo creo que usted nos ha aclarado todo y muy buena su observación, porque desde diversos puntos de vista siempre nosotros tenemos algo diferente con el que podemos relacionar al delincuente, porque yo tengo mi teoría, usted tiene su teoría, Exacto. Dileñi tiene su teoría y todas son buenas y válidas, porque si nos ponemos a analizar y a buscar es un tema demasiado amplio. No, por eso es que siempre hay que preguntarle a la gente, ¿desde qué óptica tú lo ves? Y ese libro, Claro. el libro que tiene, eh, te falta un tomo, trata de conseguir el otro tomo. Y Sí, sí, me falta. ajá, y es sumamente interesante. Ese ya yo no te digo que fue de tapa a tapa que lo leí, pero en el momento que lo tuve fue sumamente interesante. Bien. Ya nosotros vamos a terminar, pero si hay una pregunta que no es, me llama mi atención en persona, porque se ve que la vida de los psicólogos, y más en ese ámbito de criminología y eso, es muy interesante. Y sí me gustaría saber, es una pregunta más bien personal. En su experiencia laboral, ¿cuál ha sido el caso más difícil que usted se ha quedado así como que ha tenido que superar usted así como que personalmente usted misma autodarse esa psicología para poder superarlo? Salí para no llorar. Sí. Mira, fue un caso muy difícil de una niña de 4 años, donde eh, ella estaba como muchos niños que están en los barrios en la calle, era como una actividad, una celebración que había en el vecindario, yo no recuerdo si era Navidad. La cuestión era que era una celebración donde los barrios salen y beben, y la niña salió a la calle. En ese momento, uno de los muchachos dentro del barrio que era conocido, parece ser que se pasó de tragos y se pasó de sustancias psicoactivas. Esa combinación es mortal. Y la cuestión fue que él cogió a la niña, la llevó y abusó. El hecho no se convierte más cuando la niña, para sobrevivir, hace una serie de cosas que fueron sorprendentes. Ella se hizo la muerta, él la movía y ella no se movía. O sea, para que tú veas el mecanismo, una niña de 4 años te narraba y lo último que ella hizo fue que en un momento ya se para y le muerde la nariz. Y eso fue lo que hizo que ella pudiera salir de donde se encontraba con toda ensangrentada. Cuando ella llega a la casa, cuenta con poco detalle la situación, pero una vez la llevan al INASIF, le evalúan, la fiscal, bueno, ese caso se personalizó, vamos a decir así, porque todo el mundo quiso hacer la mejor parte que pudo hacer. La cuestión fue que a mí me tocó hacer la entrevista y yo tenía que tragar en seco porque ella tenía un mecanismo que no quería que le tocaran una partecita, que fue el hecho en el momento en que ella le muerde la nariz. Y ella andaba dando muchas vueltas, pues ya sabía que esa pregunta iba a venir. Y cuando yo comienzo a hacerle sobre unas marcas que ella quedó en el cuerpo, y que ella me dice a mí y que habla, para mí eso fue, no lo, ¿cómo te digo? No el contenido, sino que ella se atrevió a hablar.
es como cuando tú lloras por dentro y tú dices, ya, aquí se acabó aquí ya no se necesita absolutamente más nada. Pero tú ver cómo quedó esa niña que no quería ni siquiera que le tocaran. Para yo hacerle la entrevista, hubo que mandarla 4 o 5 veces al departamento de psicología, porque cada vez que ella iba al espacio donde yo estaba, hay policías. Cada vez que ella veía un policía, un hombre, y que se pareciera al sujeto, fue bien fuerte. Entonces, esos son los hechos que trascienden, y por eso es que uno dice, cada vez que yo tengo un hecho para investigar, debo hacer lo mejor que se pueda. Yo entiendo que es una sola oportunidad que tenemos para investigar, y es alguien, dos cosas, uno por la víctima y otro por el agresor, porque muchas veces se señala a esa persona como agresor y no es el agresor. Entonces, hay que hacer un excelente trabajo, con dedicación, ser preciso en lo que se te diga, porque en el momento que se te llama a audiencia para tú exponer en lo que tú trabajaste, tú tienes que estar seguro y defender, sobre todo defender la tesis que tú tienes. Entonces, eso hace que en ese momento tú puedas estar segura de que lo que tú hiciste por el bienestar de la persona, de la sociedad y en satisfacción contigo misma. Hay muchos casos que te llenan, pero ese fue el que más me consternó, hay otro caso que tú coges pique, que tú lo que quieres, tú te quedas así, pero ya tú sabes por dentro, tú lo que quisieras como a la misma persona, como volarle encima, porque te narran la cosa tan fría, no, eso no fue nada, no, hombre, ella lo buscó. O sea, como que, pero de verdad y uno se prepara para eso. Ya al principio es que uno, no quiero como cauterizarme, bueno, eso nunca. Quiero ser siempre humana, y si yo tengo que decir vengo ahora porque me salió una lágrima, vengo ahora. O sea, quiero seguir siendo humana, porque el día que yo deje de ser humana, entonces voy a hacer las cosas no con calidad, pues, sino hacerlas mecánicamente. Entonces, para eso mejor hacerlo a través de la computadora. Entonces, creo que eso es lo interesante de este tipo de trabajo. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias por su valiosísimo tiempo y gracias por aclarar nuestras inquietudes. Pues más que un placer para mí hacerle esta entrevista a usted. Aclaró muchísimas cosas y bastante claras. Creo que ha sido la mejor entrevista que he hecho en todo mi trayecto de la universidad. Sí, porque me sentí así como cómoda y como si entendiera bien el tema, cosa que no es así, pero me sentí así como que con más fluidez. Y pues nada, todo un placer. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Y no sé si mi compañera quiera decir algo para ya despedirnos. Yo le quiero agradecer por su valiosa entrevista. Me siento muy bien y satisfecha por todo lo que usted dijo. Me encantó desde su punto de vista, todo lo veo muy bien. Como le decía ahorita, cada teoría es válida y cada cosa que se ha dicho aquí creo que es de suma importancia. En verdad, muchísimas gracias. De verdad que sí. Nada, un placer. A nivel que había momentos en los cuales yo la puse en stand-by, de que ahora no. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales, como ahora lo de la pandemia, no podemos estar, tú ves, todo el tiempo como antes, que entra en todo, pero ya es un poquito más restringido. Pero valió la pena esperar. Así que conocí a Delaney porque nada más veía a Yanivel. Saben que estoy a la orden tienen mi teléfono, estoy en el Palacio, cualquier cosa, Gracias. estoy ahí siempre. Espero verla de visita, pero no como usuaria. Y nada, soy suya mientras dure. Gracias, un Pero Gracias.
Espero que le vaya bien. Y cualquier cosa que le va bien, ustedes me avisan que yo llamo a la profe. Está bien, muchas Gracias. gracias. Un placer. Buenas noches. Bueno, Igual ustedes también. Bye, feliz resto de la gracias. noche.